estas son finanzas porno, las que les vamos a presentar el día de hoy. Se cumplió un año de la actual administración federal y por supuesto que hay temas que debemos de platicar el día de hoy. Para hablar de este tema está con nosotros en este estudio, por supuesto, Rodrigo Pacheco y Arnulfo Rodríguez de Multiver. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Paco. Pues bueno, creo que ya también es momento de hacer una especie de balance, ¿no? Y creo que hay cosas buenas, hay cosas malas, como en todos los gobiernos. Una de las cosas buenas que creo que podemos destacar es que las finanzas en lo macro por lo menos han sido manejadas con responsabilidad, ¿no? En este año. Así es, querido Paco. Creo que uno de los objetivos que se ha planteado este gobierno, que es ser responsable en lo fiscal, sin duda es positivo, a pesar de que ha habido algunos recortes, etcétera. Y la otra que a mí me parece también muy relevante, que lo hemos dicho en varias ocasiones en este espacio y en otros, es justamente el respeto a la autonomía del Banco de México, que es indispensable para poder tener cierta certeza. Bajo un marco de referencia de un líder de izquierda en América Latina, que suelen ser ambiciosos, con un programa social también ambicioso, me parece que el saldo en ese frente es positivo. Ahora, si vemos el dato económico, al tercer trimestre, un crecimiento pues prácticamente de 0%, es decir, claro, una economía estancada, pues ahí sí el saldo no es tan positivo. No, yo creo que ese es el principal problema que ha tenido esta administración, el subejercicio y la falta del estancamiento de la economía. Es correcto. De hecho, si se hace un corte transversal y se ven los datos macroeconómicos, el gran problema, el gran punto pendiente es el crecimiento. Pero las variables de estabilidad financiera macro, pues resulta que este gobierno está resultando más neoliberal que un neoliberal y los mercados se lo están reconociendo. Es decir, tasas de interés. El riesgo país de México ha bajado 1.4 porcentuales. En dólares se pagaba una deuda de arriba del 5% hace un año, hoy anda sobre 4 y un poco menos. Inversión extranjera directa, 26 mil millones de dólares el flujo del año pasado, 24 mil el año pasado, 26 mil 2 mil millones. La inflación de 5 a 3 y lo más importante, la estabilidad del peso. El peso ha sido la única divisa en América Latina que en este año se ha reevaluado frente al dólar, con una solidez de cuentas externas. Entonces, la estabilidad de macro está garantizada y lo que es una pena es que no hayan utilizado esa plataforma para tratar de impulsar el crecimiento. ¿Se ve un cambio para el próximo año en este sentido, en el crecimiento? Creo que tiene que haber un cambio en el discurso oficial. Definitivamente, si uno ve en esta escala de indicadores, lo que va aparejado al crecimiento es la caída de 5% en la inversión privada nacional. La cancelación del aeropuerto la retrajo y luego toda esta discursiva de cambio, estamos viendo un cambio de régimen con incertidumbre hacia adelante. Creo que hay que mandar mensajes más claros hacia la iniciativa privada, no en los grandes acuerdos populares y anuncios espectaculares de inversión, sino en la certidumbre de que va a haber un buen funcionamiento de los negocios. Me preocupa algo que estamos viviendo hoy ya con mucha incertidumbre y es la aprobación del tratado, el famoso TEMEC. Sí, la verdad es que ese es un punto de preocupación, Paco, porque, bueno, una parte siempre dice, bueno, si no tenemos la ratificación del TEMEC, tenemos el Telecán, pero en un periodo electoral como el que ya está viviendo Estados Unidos, existe la posibilidad de que Donald Trump, como lo está haciendo con la OMC, como está haciendo amenazas contra Francia, como está sosteniendo la guerra comercial con China, pues pueda presentar algún tipo de denuncia, es decir, me voy del Telecán, aunque no ocurra, pero comienza un periodo legal de 6 meses y eso nos daría muchos dolores de cabeza. Claro. Yo creo que sí es un punto de preocupación en función de que parecería que la parte demócrata no le quiere dar el triunfo político y en función de ello, pues México está quedando en medio. Ayer Justin Trudeau y Donald Trump parecía que todavía no tenían noticias, digamos, de la postura de México, en donde hay ciertos aspectos que resultan totalmente inaceptables. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar también en el sentido de la operación política del próximo año, que tiene que ver con el subejercicio y tiene que ver también con este plan de infraestructura? ¿Va a funcionar, no va a funcionar? ¿Va a ser un motor de la economía o no, Arnold? Sí va a ser en la medida en que entreguen. Es decir, si se sigue haciendo el subejercicio del gasto, si no se echan a andar los proyectos de inversión, pues el sector privado va a estar retraído observando. Tienen que hacer la entrega, el echar en marcha el tema. Si no se ven los hechos, entonces efectivamente no funcionaría. ¿Tú también? Sí, la verdad es que cada vez que voy revisando las cifras con más detenimiento me vuelvo un poco más escéptico, porque hay cifras de empresas públicas que no coinciden con lo que está plasmado, que hubo urgencia y las sumas no daban, etcétera.
lo que está plasmado con lo que han dicho al mercado. Y eso me genera preocupación porque parecería que se preocuparon mucho por cerrar números grandes, pero pues ya lo hemos visto en otras ocasiones. A la hora de la ejecución, pues no sea muy claro. Y hay otros que no tienen nombre y apellido, ¿no? Es decir, si dicen pues 30,000 cuartos en la Riviera Maya, Pero ¿quién los va a hacer? los va a meter? Sí, ¿Quién ¿cómo lo los- medimos? ¿Cómo sabemos? ¿No? Entonces eso la verdad me genera un poco de Y escepticismo. también en materia energética, ¿no? En materia de energía y energética. En materia de electricidad y en materia energética Sí. también queda muy al aire, ¿no? Tú mencionabas cuál va a ser el manejo político. Ahí el gobierno tiene ases bajo la manga. Este año se ha detenido todo lo que era, por ejemplo, las rondas petroleras. Un anuncio de reinicio de este mecanismo sería una señal muy clara, muy importante sobre la intención de ese gobierno de reactivar el crecimiento, de ser amigable a la inversión, y esto sería de las cosas que políticamente podrían dar una gran señal de cambio. ¿Es viable que se vuelva otra vez a inaugurar las rondas petroleras? Podría ser, Alfonso Romo lo dice de manera constante, dice que van convenciendo al presidente en función de lo que se vaya extrayendo. Yo creo que sí existe una posibilidad, ojalá se decanten por ese lado, porque en esta administración lo que vemos es una parte más radical, otra más pragmática, y no está muy claro cuál es la visión que está permeando, digamos, de cara hacia el 2020, ojalá sea la pragmática, y eso nos puede llevar a un mejor escenario, porque como decía Arnulfo, la inversión extranjera directa creció, aún con ciertos niveles de incertidumbre, imagínate si tuviéramos certeza. Claro. Pues Arnulfo, Rodrigo, como siempre, un gusto saludarlos. Lo mismo, Paco. Gracias. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.